Amigos, buenas tardes con todos. Son en este momento la 1 de la tarde. Vamos a hacer una nueva transmisión en nuestro canal de YouTube de Shared Networking Experience. Mi nombre es Héctor Navarrete Ortega y soy el presidente de esta comunidad y fundador. Y vamos a, en esta ocasión, hacer una batería de videos, comenzando con esta primera entrevista con el doctor David Gozdenovich. Básicamente porque queremos un poco explorar, darle información a la gente sobre lo que está sucediendo actualmente en la parte médica. Creemos que al ser esta una emergencia sanitaria, una emergencia en salud, lo mejor que nosotros podemos hacer es dar a conocer de buena fuente, de médicos reconocidos, de buena reputación y trayectoria, qué es lo que está pasando en los organismos de las personas que están padeciendo esta enfermedad de manera más severa, los que no la están padeciendo tan severa, y qué hacer frente a todas estas aristas y todas estas posibilidades. Doctor David Gozdenovich, bienvenido. Voy a leer su currículum previamente para que las personas lo puedan conocer. El doctor David Gozdenovich Campoverde es médico graduado en la Universidad de Guayaquil, especialista en medicina interna, especialista en geriatría de la Universidad Internacional Iberoamericana de México, máster en gerontología, Universidad Científica del Sur de Perú, experto en biología molecular y citogenética, farmacoeconomía, Centro de Estudios de Iroinova, España. Es doctor honoris causa otorgado por la Cambridge International University, experiencia como docente investigativa en la Universidad de Guayaquil, tiene experiencia brindando consultorías a distintos laboratorios, es conferencista en varios congresos nacionales e internacionales, asesor médico y director del Departamento Científico de Laboratorios Unidas. Doctor Gozdenovich, buenas tardes con usted, gracias por aceptar esta entrevista y comencemos. Usted es especialista geriátrico, doctor en gerontología, que básicamente es una rama especializada, para los que no lo sepan, en los adultos mayores, en las personas mayores. ¿Mayores de cuántos años, doctor Gozdenovich? ¿Y qué nos puede decir respecto de esta especialidad que usted tiene en la enfermedad COVID-19? ¿Por qué está atacando tanto a las personas mayores de 60 años? Bueno, primero saludando y agradeciendo la invitación para este importante canal que tienes. Realmente, desde el punto de vista gerontológico, desde el punto de vista de la tercera edad en general, los pacientes que pasan de los 60 años, todos los seres humanos vamos en general a sufrir de algo que se llama inmunosenescencia, es decir, un envejecimiento también del sistema inmunológico. Esa es la base que sustenta todo este problema que se está presentando. Es decir, de todos los grupos de personas, el más expuesto o el más grave vendría a ser el grupo de personas de la tercera edad, es decir, todos aquellos pacientes que tienen más de 65 años de edad. Pero hay una cosa, que a ese grupo de pacientes que tienen más de 65 años de edad hay que sumarle otros conflictos que son la hipertensión arterial, los problemas del corazón, los problemas relacionados a trastornos de los niveles de azúcar en sangre, es decir, a los pacientes que son diabéticos, y finalmente que a este paciente se le sume alguna otra enfermedad grave como puede ser un cáncer, ¿no? Todos estos pacientes son los que están más expuestos a tener un compromiso grave, una alteración grave de su salud y a desarrollar una alteración como puede ser las neumonías, que es lo que estamos viendo que es la primera causa de muerte actualmente de este COVID-19 o coronavirus. Doctor, ¿qué es lo que pasa en los organismos en palabras un poco más sencillas? Porque los términos técnicos pues, confunden a veces un poquito. ¿Por qué en palabras sencillas las personas mayores se están afectando? ¿Qué es lo que pasa en sus pulmones, en su organismo? ¿Y qué pueden hacer ellos respecto de esto? Ya. Es algo importantísimo comprenderlo desde el punto de vista más sencillo, porque estos virus, aunque son nuevos y son muy complejos en actuar, en realidad es sencillo el mecanismo que utilizan. El problema es que lamentablemente las defensas en las personas adultas mayores ya no tienen la misma capacidad de actuar en un momento dado contra ese virus. Y este virus no ataca a las vías respiratorias altas, es decir, a las vías respiratorias más grandes, que son los bronquios, los pulmones en general, sino ataca a una parte muy pequeñita,
que es donde se produce el intercambio de gases, es decir, donde ingresa el oxígeno al cuerpo que yo respiro y donde sale el CO2, que es lo que yo elimino a través de la boca y de la nariz cuando expiro o cuando elimino el oxígeno. Entonces, al afectarse al alveolo, que es esa zona donde se hace el intercambio de gases, la persona comienza a tener dificultad respiratoria, el ahogo, porque es justamente la parte más vital la que se afecta del pulmón, ¿ya? Cosa distinta que sucede en una neumonía normal y común, que es una neumonía bacteriana, que la afectación es progresiva, es decir, poco a poco. Mientras que acá ya cuando se produce la afectación, se produce desde un inicio a nivel del alveolo, que es el sitio que permite intercambiar el oxígeno y llevarlo a la sangre. Ese es el principal factor. Por eso es que el paciente debuta directamente con el problema de la disnea o la falta de respiración. ¿Qué es lo que una persona, a ver, antes que nada, establezcamos de manera ordenada cuál es digamos, desde qué edad exactamente es riesgosa la enfermedad? Ya, el riesgo lo tenemos todos, pero aún más tenemos ese riesgo a partir de los 60 años, que es cuando comienza el proceso realmente de envejecimiento de las defensas, la inmunosenescencia como tal. 60 años. ¿Qué es lo que una persona con un sistema inmunodeprimido o con más de 60 años debe de hacer para poder prever que esta patología se convierta en una situación grave, en un deceso? ¿Qué es lo que tiene que hacer inmediatamente comienza a tener los síntomas? Ya, lo primero, evitar automedicarse. El primer error y lo que está produciendo más muertes aquí es que la persona normalmente va a la farmacia y va donde el dependiente, que no es una persona que tiene preparación absolutamente de nada que tiene que ver con medicina, simplemente es una persona que conoce precios y nombres comerciales. Y pide un medicamento, un antibiótico o algún otro tipo de medicina. Estamos tratando con un virus. Si yo comienzo a tomar indiscriminadamente antibióticos, lo que voy a hacer es que el antibiótico que es para una bacteria va a volver más agresivo a ese virus. ¿Ya? Segundo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estar primero cumpliendo pues todas las normativas que se ha dado. Más que el alcohol, más que estas sustancias que son para desinfectar las manos, tipo gel, el lavado de manos con jabón, con jabón. El jabón es algo importantísimo. El jabón destruye la cobertura o la envoltura del virus. Lo otro es importante y necesario, pero no es lo principal. Lo principal es el lavado de manos. Otra cosa importante, evitar salir. Si eres mayor de 60 años, evita salir de tu casa. No puedes estar yendo a hacer filas de 200 personas a cobrar al banco, la jubilación, o irte al centro comercial a comprar la comida para hacer una fila de una cuadra. No puedes estar en sitios donde se conglomeran muchas personas. Y por último, llevar una alimentación adecuada, porque muchos pacientes actualmente se están complicando también porque si son diabéticos, pasan en casa metidos, no hacen actividad física y siguen comiendo en cantidad. Al estar uno solamente acostado, sentado en un sitio, yo comienzo a aumentar la ingesta de mi alimentación, no quemo esas calorías y comienzan a quedarse en mi organismo. ¿Qué sucede? Se me sube el azúcar, se me sube la presión y me puedo morir de otra cosa, como puede ser una crisis de azúcar elevada, o una crisis hipertensiva, se me sube la presión arterial, no estoy haciendo actividad física. Parece que hemos tenido un Entonces, problema. eso básicamente. Sí, parece que tuvimos un ligero problema de señal. Estoy viendo en la recepción un poquito de problemas, pero bueno, sigamos con la entrevista, doctor. En todo caso, nos queda claras las recomendaciones. ¿Qué hacer si la persona ya tiene síntomas? Además de contactar a un médico. ¿Usted está actualmente como doctor atendiendo pacientes de manera virtual o de manera presencial? O si no lo está haciendo usted, ¿a qué centro recomienda usted que las personas se puedan dirigir o qué es lo que recomienda hacer? Yo normalmente ahora estoy trabajando de forma virtual porque nos estamos adaptando a las circunstancias. Lamentablemente para muchos pacientes por esta cuestión de las placas y todo, se ha vuelto muy difícil el hecho de transportarse de un sitio a otro. Entonces, mucho más fácil es el medio virtual como ahora, ¿no? Por esto tenemos la tecnología y debemos hacer uso de ella. Normalmente yo desarrollo mis actividades en la clínica Alcibar, que es donde yo tengo mi consultorio, en la Torre 1.
primer piso, pero dadas las circunstancias, pues actualmente solamente me muevo allá por un caso de alguna emergencia. Todo el sistema de salud, privado y público, que quede claro, está colapsado. Lamentablemente muchas personas siguen acudiendo porque sienten fiebre, porque sienten gripe, porque sienten dolor de garganta a los hospitales. Y eso es lo que está haciendo que se dificulte la capacidad de tener la predisposición de poder atender de mejor manera al paciente. Imagínese que usted llega con un proceso de dificultad respiratoria, me estoy ahogando, necesito en ese momento oxígeno, tengo que esperar 19 turnos de 18 personas que están antes de que mí, con procesos que podría tranquilamente hacerlo por una videollamada con su médico de confianza. Entonces, se ha producido por el desorden de los pacientes un colapso del sistema de salud como tal. Ok, entonces usted lo que recomienda es que si es que tengo los síntomas, pero no estoy realmente, o sea, podrían haber personas que exageren un poco síntomas leves o pacientes que sean asintomáticos, jóvenes, que creamos que realmente no necesitan asistencia hospitalaria, que ellos más bien hagan las consultas virtuales para evitar que el sistema de salud siga abarrotado de gente. Doctor, y si es que alguien, por ejemplo, tuviera estos síntomas leves y quisiera hacer una consulta, quisiera hacerle una consulta virtual a usted, ¿a través de qué medios lo pueden hacer? Lo más fácil, pues, ¿no? Para no estar optando por algo más complicado, pues WhatsApp. En WhatsApp uno puede hacer hasta incluso videollamadas, puede hacer llamadas, puede enviar mensajes de audio, o sea, siempre hay una forma de poder solucionar los problemas de los pacientes. Eso es lo bueno de la tecnología, ¿no? Ok, ¿quiere dar su número de celular o es mejor que a través mío los pacientes se direccionen hacia usted? Sí, igual, les voy a dar mi número, es 0981 69 13 37. 0981 6913 37. Muy bien, doctor Gojenovich, médico geriatra, especialista en personas en adultos mayores y médico internista. Doctor, una última pregunta. Esta es una enfermedad que en algunas personas es fulminante, es decir, en 5 o 6 días ya hay un deceso y en otras personas el tiempo es más prolongado. ¿Por qué esto sucede de esta manera? ¿Qué hace que a una persona le afecte esto más rápido que a otra? Ya, es una muy buena pregunta. En realidad, esto es sencillo. La enfermedad se la clasifica en 3 tipos, en 3 grupos. La primer grupo, es la enfermedad por infección leve. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en la mayoría de personas que son jóvenes, que tienen sus defensas bien, que no tienen un problema de fondo cardíaco, ni de azúcar, ni de presión arterial, ni trastorno del corazón. ¿Cuál es la forma leve? La forma leve se caracteriza por la gripe, el dolor de garganta, el cansancio, por allí náuseas, dolor abdominal y pare de contar. El paciente se hidrata bien, toma medicina, como debe ser, no se automedica y pasa el proceso. Generalmente dura de 5 o 7 días. El segundo tipo es la de grado intermedio, es decir, la que es ya el paciente un poco más complicado. Es ese paciente que tiene ya los síntomas que yo les hablé en el grado 1, pero ese paciente a la vez que tiene los síntomas del grado 1, que está en intermedio, lo que voy a sumar es el cansancio excesivo. Va a referir una debilidad absoluta en el cuerpo, como que si hubiera estado él el día anterior haciendo ejercicio durante 8 horas sin parar, hubiera corrido una maratón y no puede ni levantarse, como cuando uno va la primera vez al gimnasio y al siguiente día no se puede ni levantar ni ir al baño. Esa es la forma intermedia. Y la forma grave es todo lo anterior más el trastorno respiratorio. Es decir, aquel paciente que se ahoga, que le falta el aire, que siente que no puede respirar bien. Ese es el paciente grave, el que debería de ya tener una consulta personal y dirigirse hacia algún sitio para que le pudieran hacer el diagnóstico y ver si en realidad necesita oxígeno o si ya es un caso grave, ingresarlo para realizar una intubación como tal, como último recurso, ¿no? De ese porcentaje de personas que asisten a la unidad de cuidados intensivos,
¿cuántas personas logran salir? Es decir, porque se puede pensar de pronto las personas que necesiten oxígeno dicen, chuta, ya este es el final, ¿no? Pero se ha escuchado que hay gente que sale del hospital después de haber necesitado oxígeno. ¿Qué porcentaje es de personas? Ya, en realidad esto es sencillo. 80% de los pacientes van a hacer la forma leve, es decir, la que simplemente te dio la gripe, como cualquier proceso viral, se te aflojó el estómago, te dolió el estómago y punto. Un 12 a 13% más van a ser las formas intermedias, es decir, que tienes la gripe, tienes el dolor abdominal, la diarrea, pero te da una debilidad absoluta, la forma intermedia. Y solamente el 7 al 8% de los pacientes van a tener, de esa cantidad de pacientes, van a tener la forma grave que necesiten oxígeno o ser intubados. Y de ese porcentaje tan pequeño, que es el 8, hasta, bueno, aquí en Ecuador ha habido mayor cantidad, que es el 15% por automedicación. Ese porcentaje depende de las defensas de ellos, pero gran porcentaje de esos pacientes, el 70%, salen, pero recibiendo adecuadamente el tratamiento, pues, ¿no? Qué bien, es decir, de ese 100% que entra a cuidados hospitalarios, el 70% se recupera. Eso es una buena noticia, doctor. Eso es una buena noticia, listo. Excelente entrevista, le agradezco, doctor Gosdenovich. Voy a tomar su número por interno, por WhatsApp, para poder referirlo con las personas que me han estado preguntando por un buen médico. En Ecuador, mi médico, el que trató mi COVID, está en España y por lo tanto él por la distancia no puede tomar casos en Ecuador, pero acabo de darme cuenta que usted es un gran médico internista y además especialista en personas, cumple, digámoslo así, la fórmula ideal. No solamente es un médico internista, que es lo que se necesita actualmente, sino que aparte es geriatra, entonces está especializado en los adultos mayores y cumple esa fórmula ideal que se necesita de un médico en este momento contra la enfermedad. Le agradezco, doctor Gosdenovich, ha sido un gusto poder compartir con usted. No sé si tengo un mensaje final para la audiencia. Sí, algo final y sencillo. No mediquen. Segundo, no hagan caso de esas cadenas que están pasando de los medicamentos, que tal tratamiento por 7 días, que si tomo la hidroxicloroquina, cualquier medicamento tiene que ser administrado por un médico y de acuerdo a la necesidad de su cuadro. Por favor, no hagan eso. Y tercero, mantener la calma. La primera causa de complicaciones también que no llegan a ser patologías realmente es el estrés. El estrés está produciendo que hasta las personas tengan síntomas de sentir ahogo sin tener ningún problema a nivel pulmonar. Así que, por favor, mantengan la calma, no estén compartiendo cadenas negativas. Veo muchas cosas, hasta videos de muertos uno encima de otro, o sea, esas cosas no deben compartirse porque lamentablemente no ayudan. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ha sido un gusto poder compartir con usted. Muchísimas gracias por esta entrevista. Espero poderlo entrevistar muy pronto nuevamente si usted me da la apertura. Y bueno, quisiera antes de despedirnos hacer un agradecimiento formal a Acromax, Laboratorios Acromax, que es el laboratorio que nos ha proporcionado la red de referidos de médicos que vamos a entrevistar durante toda esta próxima batería de entrevistas que vamos a tener algunas. El doctor Gosdenovich es el primer referido por este laboratorio. Les agradecemos mucho por la deferencia. Y siendo ya la 1:30, 1:21 de la tarde, hoy 4 de abril, nos despedimos de esta primera emisión. Les agradecemos a todos que si tienen algún comentario o pregunta, lo hagan en los comentarios de este canal y que además si no están suscritos se suscriban, porque si lo hacen de esta manera podemos ya transmitir en vivo, una vez llegados a los 1000 suscriptores, podemos transmitir en vivo las entrevistas. Muchísimo gusto, doctor, ha sido un placer y nos vemos en la próxima.